Y continuamos con el programa especial de A Dos Voces, Margarita Stolbizer, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Un País, ambos candidatos en la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué se juega el domingo? Lo primero que se juega es la posibilidad de que los argentinos den un mensaje. Un mensaje que tiene que ver con la desilusión, con la bronca, con la angustia, porque la plata no alcanza. También con la esperanza, con la idea de empezar a construir algo distinto. Y se juega además qué oposición tenemos en la Argentina. Si armamos una oposición seria, con equipos, con propuestas, o si simplemente nos quedamos en la idea de que, digamos, el que gobierna dice una cosa y el que se para enfrente dice otra. Creo que en definitiva nuestro desafío y el que nos propusimos con Margarita es darle a la Argentina una oposición seria, con un equipo económico, con un equipo social, con un equipo educativo serio, que le permita a la gente no tener que elegir entre lo malo y lo peor. Margarita, ¿ustedes son antigrieta? Sí, nuestro adversario es la grieta y por eso nosotros nos planteamos un país como consigna y como objetivo también. Nosotros pretendemos una Argentina unida y no esta división de dos países, pero en definitiva una grieta ficticia porque cada vez que han tenido que cerrarla para hacer negocios la han cerrado y son demasiado parecidos cuando se trata o cuando hay plata en el medio, por lo menos. Y lo que han intentado hacer... Parecido, digamos, Cristina y Macri. Sí, exactamente. El gobierno anterior y el actual. Y además lo que hemos visto durante todo este tiempo, porque se pasaron la campaña sin hablar de los problemas de la realidad. Los únicos que tratamos de insistir forzando un debate que esperamos que se dé en esta segunda etapa. Bueno, nosotros lo vamos a organizar, sí. Porque en realidad lo que han hecho ha sido meter adentro de la grieta el aumento de las facturas de la luz, del gas, de los alimentos, de los medicamentos. Lo esconden todo ahí, como esconden el problema de la seguridad. Todos han preferido elegirse como contrincantes en lugar de discutir, cuando lo que deberíamos es cada uno demostrar quién tiene las mejores propuestas para hacer las cosas mejor. El gobierno en el último tramo planteó el tema de la corrupción como uno de los ejes de campaña. Oportunismo de campaña. Usted hizo denuncia, fue la primera denunciante de Vudú en el caso de Chicone. ¿Cómo lo ve eso y cómo ve el tema Odebrecht? Sí, a ver, el gobierno ha encontrado algunos fantasmas para agitar en medio de la campaña y con eso comerse 2 semanas como fue debido. Nos entretuvieron a todos hablando de debido, que en realidad no tenían ninguna intención de sacarlo porque si no, no hubieran convocado una sesión sabiendo de antemano que no tenían número. El caso de Odebrecht es el caso hoy que puesto sobre la mesa más preocupa absolutamente a todos, al gobierno anterior y al gobierno actual. Por eso es que decíamos que tienen demasiadas similitudes. La lucha contra la corrupción se demuestra en los hechos. No han aceptado discutir una reforma a la ley de ética pública, entre otras cosas para resolver los conflictos de intereses. Desde un comienzo le planteamos al presidente la necesidad de que ese fideicomiso ciego fuera no solamente de él, sino de todos sus funcionarios, para evitar que el acceso a una información privilegiada y a decisiones de su propio gobierno le permitieran hacer negocios. Y hoy nos encontramos de qué manera el patrimonio de los funcionarios crece a partir de las propias decisiones. Y el presidente casi discrecionalmente decidió que ponía un pedazo adentro y el otro afuera. Un ministro de Economía que nos cuenta que tiene toda su fortuna en el exterior. El ministro que tiene que contarle a los inversores que tienen que creer en la Argentina, venir a invertir acá, resulta que él lo tiene en sociedades afuera del país. Es bastante difícil de que de esa manera la Argentina pueda ser confiable y previsible para los que tienen que venir a generar empleo. Sergio, 3 defectos del gobierno y... Soberbia, insensibilidad y falta de vocación. Sí, falta de vocación de resolver los problemas seriamente. ¿Y virtudes? El gobierno pone como una virtud esto de que si se equivoca vuelve para atrás. Pero es que en realidad lo primero que hacen es tirar y si pasa, pasa. Pasó con el aumento de luz, pasó con el aumento de gas, pasó con la designación de ministros de la Corte por decreto, pasó con los 20 pesos de los jubilados, pasó con las pensiones por discapacidad. Hay una situación muy grave, que es que el gobierno parece dispuesto a llevar adelante un ajuste brutal sin importar las consecuencias sociales. Y nosotros no lo vamos a permitir. Porque además el compromiso... ¿Usted lo que piensa que si gana el gobierno viene un ajuste? Mire, Marcelo, la mejor prueba de eso es que el gobierno plantea que quiere una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma impositiva. Si fueran buenas noticias para la gente, ¿no las anunciarían ahora?
O sea, son reformas que usted piensa... El gobierno tiene una obsesión, que es recortar sobre aquellos gastos que considera importantes en el sector público, olvidándose que en realidad no son gastos, son personas de carne y hueso que necesitan de la protección del Estado. Cuando el gobierno baja las pensiones por discapacidad, si tuviera la voluntad después de la elección de no mantener la idea de bajarlas, ¿por qué apeló el fallo que nosotros conseguimos que dispone la derogación de la resolución? ¿Por qué? Si tienen la decisión efectivamente de proteger a las personas con discapacidad y de no someterlas al escarnio de tener que andar mendigando un tratamiento o plata para llegar a fin de mes. La verdad es que en ese sentido yo veo al gobierno en un encierro, yo le diría, muy vinculado a la economía financiera y muy lejos de lo que pasa todos los días. ¿Es mejor María Eugenia Vidal que Mauricio Macri? En realidad, María Eugenia Vidal gobierna una de las provincias de la Argentina. Lo que se vota el domingo es si el gobierno de Macri hizo en estos 2 años las cosas bien o las cosas mal. Y la verdad es que nosotros vemos que se ha equivocado mucho y feo y que hay que ponerle un límite. Porque si no le ponemos un límite, si no los amarreamos, si no lo hacemos reaccionar, lo que va a terminar pasando es que la sola comparación con el pasado hace que la gente hasta se olvide del autoritarismo, de la corrupción, del uso discrecional del Estado. Nosotros en el 2013, cuando decidimos enfrentar a Cristina en su idea de perpetuarse en el poder y reformar la Constitución, lo hicimos sobre la base de que creíamos que la Argentina merecía, digamos, tener un recambio de dirigentes y creíamos que la Argentina tenía que caminar hacia un cambio. Hoy invade mucha desilusión en mucha gente que cambió pensando que le iban a eliminar el impuesto a las ganancias y solo se lo eliminaron a los bancos extranjeros. 50 millones por día pierde el Estado de recaudar con eso. A las mineras. Y creo que lo que tenemos que hacer es volver a poner a la clase media, al trabajador, en el centro de la agenda política y económica de la Argentina. ¿Por qué hay que votarlos a usted y no a las otras opciones peronistas? O sea, Randazzo, Cristina... Porque los peronistas... Primero una cosa quiero decir en relación a lo que decía Massa antes. Hoy está claro que igual que en el 2013, la única persona que le puede ganar a Cristina es Sergio Massa. Y por suerte creo que esta vez la jubila y la manda sin fueros a la casa, lo que nos va a permitir continuar con las investigaciones por los delitos de corrupción. ¿Por qué usted y no a Randazzo o a Cristina? Me parece que hay de alguna manera, primero, la necesidad de construir un peronismo de futuro y un peronismo de mayoría. Cristina no cree en el peronismo como movimiento, no cree en los acuerdos con los sectores progresistas, con los sectores radicales, con el mundo del trabajo. Echó a todo lo que se parecía a un sindicalista o a un dirigente obrero durante todos sus años de gobierno. Ahora puede disimular un poquito, pero está claro que no los quiere. Y en el caso de Randazzo, nosotros lo que le decimos a esos compañeros que han quedado expresando una minoría muy chiquita, que puede terminar siendo un tapón funcional para el gobierno y para Cristina, que vengan, que podemos construir algo grande, que vengan, que el domingo vengan a construir un peronismo renovado, un peronismo moderno, pero un peronismo amplio, plural, con progresistas, con radicales, con democristianos. El peronismo del siglo XXI es el peronismo que Perón definía como movimiento a partir del abrazo con Balbín. Y me parece que ese es el desafío que tenemos. ¿Quién tiene más suerte de los dos? De nosotros, él, sin duda. Que vaya Bueno, él. porque tenemos acá la tómbola de las preguntas. No tengo tanta suerte. ¿Se anima? Sí, me animo. A ver. ¿Qué tengo? Esta es la pregunta de la producción. No, ni yo la Lo sé. que hago es tirar. Tirás y la que sale respondes. A ver. Creció la pobreza. Sí, sin duda. Un gobierno que prometió pobreza cero y fue uno de los sueños de los argentinos y que apenas se sentó dijo, bueno, no voy a llegar a cero, voy a ver cómo la bajo. Y en el primer año y medio de gobierno no solamente no se achicó, sino que creció la pobreza un 10 a 12% más, pero además acompañado de otros incumplimientos, ¿no? Y creo que lo más grave no es que creció y se cristalizó la pobreza, sino la sensación de abandono, de falta de protección
que tienen en Moreno, en Florencio Varela, en Esteban Echeverría, aquellos que hoy no tienen nada. Vamos a tirar otra más, a ver. Muy bien. Bueno. No está arreglado, esta es la pregunta. Es brava producción, ¿no? Dicen que es, ni yo la conozco. Se la vamos a dejar a ver. Margarita, ¿no? Bueno, vamos a Margarita. A ver la producción. La pregunta de la producción es, ¿qué le responde a los que dicen que son ventajistas y poco confiables? En realidad, el año pasado nosotros colaboramos durante todo el año con el gobierno y eso es lo que también planteamos. Macri le quedan 2 años y los países que progresan son los países que construyen acuerdos y consensos y nosotros somos mucho más confiables que cualquiera. Entre otras cosas porque tenemos la camiseta de la Argentina. El problema es que al gobierno no le gusta cuando nosotros le decimos que va mal. Cada vez que Massa lo marcó y le dijeron que era ventajita, las ventajas que Massa sacó fue cuando estuvieron todo el año sin modificar la base del impuesto a las ganancias. Massa dijo, vamos a acompañar el presupuesto, algo que no se veía hacía muchos años, pero a cambio tratemos el impuesto a las ganancias. En julio lo había hecho también con la ley de reparación de los jubilados. Massa dijo, vamos a acompañar, pero a cambio no descuenten el impuesto a las ganancias del medio aguinaldo. Esas son las ventajas que Massa ha sacado. Durante todo el año pasado, la negociación que nosotros hicimos en el Congreso fue una negociación para defender a los trabajadores, el trabajo y el salario. Y Sergio, que... No, yo creo que el ladrón cree que todos son de su condición. El gobierno prometió con un spot en la campaña que iba a eliminar el impuesto a las ganancias y solo se eliminó el impuesto a las ganancias a los bancos, a las mineras y a las operaciones financieras. El gobierno prometió 3.000 jardines, solo construyó 26. El gobierno prometió con un spot la rebaja del IVA en los alimentos y ahora cuando vamos al Congreso a pelear para bajar 20% los precios, nos llaman ventajistas y el spot lo hizo Cambiemos. Este gobierno prometió que iba a seguir con las tarifas estabilizadas y pegó un tarifazo que le rompió la cabeza a toda la clase media argentina. No hay comerciante que no sienta que hoy es esclavo de las tarifas y del alquiler, pero que además encima tiene al gobierno mordiéndole las orejas con una presión impositiva feroz. Gracias, No, gracias por Amo por favor. estar acá.